nosotros somos estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. En esta ocasión venimos desarrollando el curso de Realidad Nacional, del cual vamos a exponer el siguiente tema, que es interculturalidad y su relación con la globalización. Para un mejor desarrollo de este tema, para su mejor comprensión, vamos a brindarles una breve introducción. Estudiaremos que desde tiempos antiguos las sociedades han venido desarrollando en un marco de interculturalidad. Actualmente estamos viviendo tiempos históricos inigualables. En la actualidad se está también dando la mayor interacción de personas, sociedades y culturas que jamás se había visto en todo el tiempo de la historia humana. Como resultado de ello, esto nos ha llevado a acercarnos más con las culturas de otros países al otro lado del mundo. Pero debemos aquí hacer una pausa y cuestionarnos lo siguiente. ¿Cómo es que se ha logrado este cambio tan significativo de la interculturalidad? Pues la respuesta es que es gracias a la globalización. Con respecto a esto, estos dos ya tienen una relación y esto es lo que vamos a pasar a explicarles después. Entonces, para este trabajo vamos a dividirlo en 3 capítulos. El primero vendría a ser lo que es la interculturalidad. Aquí vamos a tener como primer punto una definición. Vamos a observar que tiene distintas definiciones de distintos autores. Como segundo punto vendría a ser su origen y su historia. El tercero, las características, luego tipos y aportes y planteamientos. En el segundo capítulo tendremos la globalización. De igual manera, la vamos a definir. Aquí nos daremos cuenta de que la globalización no solamente se centra en el tema económico, sino que este va a ir más allá. Como segundo punto igual, el origen, su historia, sus características, tipos y aportes y planteamientos. Luego en el tercer capítulo tendremos ya el tema en sí relacionado, vendría a ser la interculturalidad, su relación con la globalización. Aquí vamos a juntar la información de los primeros capítulos y vamos a relacionarlas. Cada uno ha puesto su punto de vista y adicional también con autores, ¿no? De igual manera, sus definiciones, sus orígenes, su historia, características, tipos y aportes y planteamientos. Y finalmente vamos a llegar a una conclusión. Después de haber analizado todo el tema, llegaremos a una conclusión de cómo esa interculturalidad y su globalización han estado relacionados y cómo ha afectado a la sociedad. Antecedentes internacionales. Pues estos antecedentes internacionales vamos a hablar de un punto donde que salió en Ecuador. Pues esto se dio una reforma constitucional a través del Estado que se dio referente a una constitución que se empleó en el año 1893, donde se dio una aprobación para el nivel educativo que se establezcan las lenguas nativas como el quechua, el aymara y la lengua principal o natal que es el castellano. Pues esto se dio una reforma constitucional para poder establecer la buena educación para todo el Estado. Pues se dio ampliando y dar un desarrollo personal a cada uno en sociedad en nuestra nación. Pues hablamos también sobre lo que es en Panamá. En Panamá sucedió que se incorporó la educación bilingüe, que se dio en el 30 de agosto del año en el 2007. Pues se estableció que en este año la reforma, como se le denomina en la programación del estudio de la promoción en el grupo de indígenas, donde que se incorporó la lengua bilingüe en un ámbito donde que todas las educaciones interculturales nacionales establezcan un estado educativo. Antecedentes nacionales. Pues aquí hablamos en uno de estos antecedentes en lo que es en Perú. Ha habido que en esta década el reconocimiento oficial de la institución pues ha establecido una organización donde se emplea que la lengua castellana como la lengua bilingüe o cualquier lengua cultural como establecido como el quechua puede estabilizarse en una reforma para una buena educación establecido a lo largo. Pues esto está también incorporado en la ley que se inicia
en el año 1972, pues con la ley que reforma la educación, que implica en el decreto ley 1932/6, que viene a forjarse del año 21/3 de 1972. Pues se promulgaba durante el gobierno que se generaba Juan Velasco, pues en la cual que se expresa que de la ley se formula un político estatal, pues donde que la educación bilingüe se establece una forma normativa para así poder desarrollarse a las personas sociables, tanto nacionales como internacionales. Pues acá también damos decreto a una ley que es el 21.15.5, del que se empleó el 27 del 5 de 1976. La actualidad es la interacción de dos o más culturas, donde se representa la igualdad y la equidad de esas dos culturas. Pues si se define que si estas culturas uno está encima del otro, pues se llegaría a un problema, pues donde se terminaría llegando a un diálogo. De eso se refiere a la interculturalidad, de darse un fin de una equidad, de un respeto, de una igualdad entre distintas culturas. Pues esto se puede referir en una forma de una educación. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los orígenes. Hablemos un poco sobre los orígenes en un punto donde que inicia en la interculturalidad anglosajón y también por la interculturalidad que se inicia en las Europas continentales y también en América Latina. Pues podemos decir que los anglosajón inicia lo que es uno de sus principios principales fue extender la multiculturalidad, donde se diferencia en los países que subieron los colones, que se le llamaban inmigrantes. Pues esto se representa en América Occidental, donde que estas personas llegaran a esta nacionalidad, donde que no se le atribuía una buena educación. Por eso su objetivo era hacer su nacionalidad a los indígenas y a las culturas, pero no a las personas que se haya incluido de diferentes naciones. Pues aquí también atribuye en una parte de que se inicia en las colonias, una colonización. Pues entramos a lo que es Europa continental. Pues aquí en Europa continental surge lo que es la educación intracultural, más no la multiculturalidad. Pues aquí se establece donde que la educación es más equitativa, donde que las personas emigrantes se pueden establecer y puedan incluirse a una buena educación. Pues aquí eso se le denomina como la integración. Pues aquí se da una integración a las diferentes culturas o indígenas, donde establecen una buena educación para un desarrollo eficiente. Y a finales, en Latinoamérica, pues aquí llegamos a una definición donde que en décadas del siglo XX se inicia una expansión a la interculturalidad educativa y se le denomina también como interculturalidad bilingüe establecida. Pues aquí se da una equidad, un establecimiento educativo superior para todas las personas, establecida como una forma algo indigenista, pues para la educación que se ha establecido para las personas de diferentes nacionalidades o culturas o indígenas. Ahora entramos a lo que es características. Pues aquí se expresa de una forma que el sistema educativo es muy importante, porque aquí inicia donde la expansión de todo estas fuentes se puede dar a través de la educación. ¿A qué me refiero? A que si el sistema educativo es muy grande, pues aquí entra la interculturalidad, donde que representa a un desarrollo de la persona, a una enseñanza eficaz, a una cultura, a ver a diferentes culturalidades para poder desarrollarse, ser libre en sociedad y
crecer en una forma distinta para ver el mundo, y esto se establece tanto en lo socioeconómico, político y biológico, pues esta es una representación a través de lo que interpreta toda la interculturalidad, que se puede representar en una forma educativa. Tipos de interculturalidad. En las últimas décadas, la interculturalidad se ha convertido en un tema muy común. Por ello, muchos países han impulsado reformas educativas y constitucionales que reconocen la diversidad cultural dentro de sus fronteras, aunque eso no ha implicado un descenso en la desigualdad o en los conflictos étnicos. Por ello, la interculturalidad se ha diferenciado en 3 tipos. Como primer tipo podemos encontrar la interculturalidad relacional. Podríamos decir que la interculturalidad relacional nos permite el contacto entre diferentes grupos, tanto culturales como sociales, y a la vez nos permite el intercambio de dichas culturas. Un ejemplo para esto podría ser los blancos con los mestizos indígenas. Por otro lado tenemos la interculturalidad funcional. Básicamente nos permite el reconocimiento de la diversidad y las diferencias culturales, cuya finalidad es la inclusión a la estructura social establecida. También busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia en función al sistema existente. En el tercer punto tenemos la interculturalidad crítica. Aquí se cuestiona tanto las relaciones de poder como en la jerarquía socioeconómica y cultural. Básicamente, esto quiere decir que se caracteriza por impulsar el diálogo entre las culturas que debaten los principios económicos, sociales y políticos que causan las desigualdades. En los aportes y planteamientos, como primer aporte encontramos la interculturalidad como aporte creativo. Aquí nos trata de establecer una situación de respeto, tolerancia, intercambio y diálogo productivo entre los diferentes grupos étnicos y culturales. Es un estado de convivencia que nos permite afrontar creativamente el choque de culturas, la pérdida de la identidad en las prácticas de discriminación y exclusión, como lo vendría a ser el racismo, el machismo, el autoritarismo, la falta de respeto frente a la diversidad y marginación a las minorías étnicas, y sobre todo esto se da en mujeres y personas con discapacidad. Como segundo aporte encontramos la interculturalidad en la vida pública. Aquí nos hablamos de la construcción de nuestra identidad cultural a lo largo del tiempo. También debemos promover nuestra identidad cultural en todo momento, respetando el carácter multiétnico y multilingüístico en el Perú. Nos permite y nos muestra elementos culturales que vienen a ser el territorio, la historia, los símbolos patrios, la gastronomía y la danza. Estos elementos nos dan un sentimiento de conciencia social. Sin embargo, aún hay personas marcadas por la intolerancia y la discriminación al desarrollo de prácticas saludables de respeto y aceptación de estas identidades. Continuando con la exposición, como segundo capítulo, el segundo punto vendría a ser la globalización, y empezaremos por su definición. Buscando sus definiciones de la globalización, encontraremos una amplia variedad, de la cual, a mi criterio, he elegido 3 que me han parecido interesantes, relevantes. La primera vendría a ser, según la RAE. ¿Qué nos dice la RAE? La RAE nos dice que la globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial, y de la cual esta va a sobrepasar las fronteras nacionales. Como segunda definición, tenemos el Fondo Monetario Internacional. Esta definición va a ir más que todo en un ámbito económico. Nos dice que la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de los bienes y servicios, así como de los flujos internacionales y capitales. Eso sería todo con respecto al Fondo Monetario Internacional. Y el tercer aporte vendría a ser de Miren Etxezarreta, que es muy cortito,
pero es para mí interesante porque nos dice que la globalización es nada más y nada menos que el nombre que se le atribuye a la etapa actual del capitalismo. Entonces, habiendo escuchado estas tres definiciones, se puede llegar a una conclusión que se puede definir a la globalización finalmente como un proceso económico, tecnológico, social y cultural, el cual se ha dado mediante el aumento de comunicación, de intercambio de información, de conocimientos, de cultura, interdependencia entre los distintos países, regiones, bloques, corporaciones transnacionales y pues organismos no gubernamentales. Bien, como segundo punto tenemos el origen y su historia. Desde el final de la Guerra Fría, la globalización ya no se va a manifestar fundamentalmente como una creciente occidentalización del mundo, sino como una en la que los flujos mundiales de mercancías, de personas y de sus ideas se han intensificado notablemente en comparación con otros periodos anteriores de la historia. En esta situación se va a denominar torbellino de la globalidad al tiempo en el que las personas del mundo forman parte de una sola sociedad del ámbito planetario. Esta expresión ha resultado muy adecuada para caracterizar a una situación en la cual hay una diferencia de los riesgos del pasado, por así llamarlo, y los que se generaron después. Tipos de imprevistos clásicos como los que podemos observar, desastres naturales, bancarrotas o enfrentamientos bélicos. Que estos podrían ser, digamos, de alguna manera previstos sin mayor dificultad y como que podrían ser un poco, de alguna manera, evitados. Y por otro lado, por esto aparecen nuevos riesgos que ya no son fácilmente calculables y cuya reparación es una tarea muy ardua. Así, tenemos dos casos muy representativos que vendrían a ser estos tipos de riesgos, como lo son los accidentes nucleares acontecidos en Chernobyl en 1986, como pueden observar en la imagen de acá, y la de Fukushima, que se dio en el año 2011. Pero estos riesgos no son solamente en el ámbito ecológico natural, sino que también se observan en el plano socioeconómico y laboral. Por ejemplo, las grandes crisis sociales y económicas como resultado de la expansión de la globalización neoliberal en América Latina, que afectó más que todo a países como México, Brasil, Argentina y Chile, los cuales estos se realizaron más o menos en los años 80 del siglo pasado. Así podemos concluir que este riesgo se ha ampliado desde el ámbito ecológico a lo económico y lo laboral. Tenemos un claro ejemplo sobre la brasilenización de Occidente, del cual se habla que el futuro del trabajo de Europa se podía observar ya en el Brasil en el año 2000. ¿A qué se refiere esto? De que aquí ya en ese tiempo, en este año, la precariedad del trabajo era sorprendente, habiendo ya un periodo de globalización. Beck decía que en el transcurso de escasos años, una de cada dos personas podría tener la accesibilidad a un trabajo fijo, a una jornada completa, mientras que la otra mitad debería buscarse la vida en condiciones de persistente precariedad laboral. Es decir, Beck vaticinaba lo que está sucediendo ahora, ¿no? Una situación en la cual varios países han trascendido y pues, ahorita de la misma manera están trascendiendo la situación del Perú. Por ejemplo, en Lima hay una alta cantidad de personas de las cuales viven del día a día. Es un trabajo informal, ¿no? A nivel nacional, en todo el Perú, el 66% de la población su trabajo es de trabajo informal. Y eso es sorprendente, la verdad, porque bueno, se dice, ¿no?, de que la globalización en realidad puede que haya traído cosas buenas,
pero no todos afectados de la misma manera, ¿no? A los países como se les denomina tercermundistas, como Perú, un claro ejemplo. Finalmente, como resultado de la globalización, no solo está relacionado con las actualmente elevadas dificultades de muchos para encontrar empleos estables y adecuadamente remunerados. Acá una pausa que vamos a la actualidad, ¿no? A la pandemia, que es esta situación. Como ya les venía mencionando, en el Perú hay un alto porcentaje de trabajo informal. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con esta pandemia? De que las personas no pueden quedarse en casa porque ellos necesitan salir, necesitan solventarse, porque ellos viven el día a día. Entonces, ¿cómo podríamos plantear una solución, ¿no? A ello, a la pandemia? O sea, esto se va a salir de control realmente. Es un claro ejemplo, de verdad. Bueno, continuando, para encontrar nuevos empleos estables y adecuadamente remunerados, sino que en muy gran medida también se deben a los frecuentes e intensos cambios que conllevan las dinámicas de la globalidad, en la era del torbellino de la globalidad, como lo hemos denominado, ¿no? Ahora vamos a tener el tercer y último punto por mi parte de las características. Aquí vamos a plantear dos. Una por Middleman, que dice como que nos va a brindar características principales de lo que es la globalización. Nos dice que estas incluyen la reorganización espacial de la producción, la interpenetración de las industrias a través de las fronteras, el esparcimiento de los mercados financieros, la difusión de productos de consumo idénticos a otros países distantes, conflictos resultantes entre comunidades extranjeras y comunidades pues establecidas ya ahí del mismo lugar, y pues una emergente preferencia mundial por la democracia. Ahora esto es lo que más me llama la atención, lo que plantea Cerdas. Es como que una característica un poco más abierta, ¿no? Nos dice que es de carácter planetaria, es decir, que los fenómenos que se van a dar en un lugar, estos se van a proyectar en el mundo entero, no solamente se va a quedar ahí. Ahora, la segunda característica va a venir a ser de condición universal, o sea, que todo las personas van a afectar el quehacer humano. Y la tercera vendría a ser que se presenta como desigual. O sea, por ejemplo, un avance tecnológico, sí, se va a dar en todo el mundo, pero no se va a dar con igualdad a todos los países. ¿Por qué? Porque esto va a depender del nivel de desarrollo económico que tenga el país y el poderío militar y cultural del lugar. Y como cuarta característica vendría a ser, tanto en su origen como en su manifestación, resulta ser impredecible. Se ignora el alcance y significados de sus efectos y consecuencias. Tipos de globalización. El proceso de globalización afecta a diferentes ramas de la sociedad. Se trata de un proceso integrador donde se evalúan aspectos económicos, sociales, culturales y políticos de diferentes naciones. Como primer tipo tenemos la globalización económica. Comenzaremos diciendo que es un proceso de expansión e integración de los diferentes mercados del mundo. El intercambio de bienes y servicios se produce en una red internacional gracias a la supresión de aranceles de los diferentes países. También tienen diferentes acuerdos de comercio exterior y el flujo de capitales. Entre las características de la globalización económica destaca el libre comercio, la industrialización y la movilidad de recursos sin restricciones. Como segundo punto encontramos la globalización política. Aquí podemos decir que el avance de la globalización ha sido obstaculizado también por grandes conflictos y crisis económica. De igual manera, las políticas proteccionistas y discriminatorias impiden que la mayoría de países participen
activamente en los intercambios comerciales y financieros, es decir, no logran globalizarse y si lo hacen es solo a través de transnacionales. Como tercer tipo tenemos la globalización social. Se refiere al impacto que este proceso tiene en la vida y en el trabajo de las personas, así como en su familia y su sociedad. Se plantea preocupaciones y cuestiones relacionadas con el impacto de la globalización en el empleo, las condiciones de trabajo, los ingresos y la protección social. Aportes y planteamientos. Como primer aporte encontramos la globalización y comunicación. Aquí resaltamos el impacto de la globalización sobre el mundo de la información. En esta era de la globalización, el papel de los medios de comunicación es muy importante y particularmente el de la televisión. En la televisión tenemos la posibilidad de encontrar información en tiempo real, fenómenos sociales, problemas ambientales, las guerras, los actos de terrorismo, en el momento preciso de su ocurrencia. Sin embargo, la parte negativa de esto es que la televisión decide lo que es importante y lo que no, impone sus criterios, realiza trucos y montajes. Esto nos lleva a una reflexión en la cual nos ponemos a pensar en qué diferente sería si esta revolución de las comunicaciones se utilizara para hacer promoción de la salud, difundir mensajes de educación sanitaria, prevención de enfermedades. Sin embargo, la realidad es otra. Como otro punto encontramos la globalización y política. La globalización ha adquirido un impulso en la economía tanto interna como internacional. El gobierno ha adoptado sistemas de libre mercado en la cual ha aumentado ampliamente su potencial productivo y sus reducciones en las barreras comerciales. También nos permite promover el comercio, los bienes y servicios, al igual que la inversión. La globalización y tecnología. La tecnología ha sido un aspecto muy importante en la globalización. Los avances alcanzados, especialmente en el campo de la tecnología de información, han transformado considerablemente la actividad económica. La interculturalidad y su relación con la globalización ha transformado en gran cantidad la comunicación y los encuentros interculturales. ¿Qué quiere decir? Entre las personas y las culturas. Esta forma ha cambiado algunos aspectos físicos que ha hecho que reduzcan los tiempos de los viajes o transportes de internacionalización. ¿Qué quiere decir? Que así como también esta es una mejor accesibilidad para la economía, esto también nos ayuda a la transmisión de imágenes, sonidos e información de internet, y esta nos ayuda con la libre circulación de las personas y las capitales en global. En lo que tenemos el origen de la interculturalización y su relación con la globalización, es que la globalización va unida con el florecimiento de las identidades que tienen que ver con la propia lógica globalizadora del capital. Otro punto de su origen es que es la interculturalidad, que puede ser considerada como parte del colonialismo interno, que resulta ser finalmente una forma de conformar o asimilar a las poblaciones indígenas. ¿Qué quiere decir con ello? Que en las poblaciones indígenas nos va a hacer un proyecto de desarrollo que consiguen su transformación sin resistencia. Otro de los puntos de los orígenes de la interculturalidad y su relación con la globalización es que la importancia del análisis y la interpretación intercultural del mundo globalizado es que retoma solo la parte amplia de lo que es la filosofía, pero eso solo es en lo que es Latinoamérica. Su dinámica liberadora es a través del pensamiento y de la palabra. Este es un derecho inalienable porque
porque es un contexto cultural que con su respectiva formación histórica se convierte en un pensar filosófico, que esta ayuda históricamente en una práctica coyuntiva que nos puede ignorar a la presencia de otros, menos aún a negar a sus particularidades. En lo que es las características de la interculturalidad y su relación con la globalización, es que la globalización es un proceso de mundialización de la economía, cultura, etc. ¿Qué quiere decir? Que este afecta a los ámbitos de relación y formas de cómo interactúan las culturas. Es por ello que, por otro lado, la interculturalidad, con su propuesta de diálogo horizontal, parte de la premisa de que la lengua y la cultura es un binomio irrompible. Otra de las características es que la interculturalidad se va a caracterizar por buscar la articulación y complementariedad entre las creencias, saberes, conocimientos locales, regionales, ajenos y universales, que nos ayudan de alguna u otra forma a que estas contribuyan a un logro de pluralismo incluyente. ¿Qué nos quiere decir la interculturalidad y su relación con la globalización? Esta nos quiere decir de que el proceso de mundialización de la economía y sus consecuencias del mercado de la comunicación y de la cultura, en este caso afecta a los ámbitos de la relación y la formación de interacción que garantizan la cohesión interna de cada comunidad lingüística. Tipos de interculturalidad y globalización. Tenemos el español, el inglés como lengua supercentral y global. Aunque el español no sea una lengua de la globalización, se dice que sí es una lengua supercentral y su extensión demográfica y geográfica representa aproximadamente el 6% de la población mundial. El inglés es una manifestación lingüística en la globalización, como una moderna lengua franca, tanto por su número de habitantes, que representa una lengua materna, lengua adicional, y su presencia incuestionable en Internet. Según Alfredo Matus, director de la Academia Chilena de la Lengua, nos dice que sin la colonización de América, el español ocuparía el puesto 27 a nivel mundial y no el tercero. Tenemos la ecolingüística. Nos dice que hay diferentes teorías lingüísticas que están tratando de buscar las causas que ocasionan la primicia de la lengua global. Según el lingüista austriaco Alwin Field, define que la ecolingüística es como una rama de la lingüística que toma en cuenta el aspecto de la acción recíproca entre determinadas lenguas, como un hablante o un grupo de hablantes, o como la lengua y el mundo, o entre las lenguas del mundo. También tenemos el mestizaje. El mestizaje son las implicaciones culturales de la globalización que nos han permitido percibir que ella también produce un fenómeno de cruce de culturas, pero la alteridad y la indiferencia no son suficientes salvaguardas, y su resultado, por lo tanto, es el mestizaje. Aportes y planteamiento. Nos dice que la globalización ha transformado cualitativamente la comunicación y los encuentros interculturales entre las personas, los aspectos físicos, como la considerable reducción de tiempo en los viajes internacionales y la mayor parte en la economía que es un considerable número de personas. La mayor interconectividad física y simbólica del mundo ha tenido un profundo impacto en las culturas nacionales y en las identidades colectivas e individuales. La mezcla sin precedentes de genes y culturas han significado una disputa en torno al dominio de espacios culturales y sociales y la aceptación de prácticas culturales.
Los estudios culturales a los que los autores se adscriben conciben los estudios interculturales como un punto nodal que articula los aportes de las humanidades y las ciencias sociales para dar cuenta de los fenómenos de diversidad cultural interna y disposiciones transnacionales. El artículo de Marc Villar García aboga por la diversidad cultural como un modelo de educativo tradicional, en el que la diversidad ocupa un lugar marginal, y opone tres enfoques. El primero, el asimilacionista; el segundo, que es el pluralista; y el interculturalista. Conclusión. Como sabemos, la globalización ha sido un proceso mediante el cual ha abarcado diversos ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, el cual ha surgido por el aumento de intercambio de bienes, servicios y personas, quienes traspasaban fronteras con fines diversos. Gracias a ellos se produjo el intercambio de información y conocimientos sin precedentes, los cuales han fomentado las creencias de las sociedades cibernéticas. Por otro lado, la interculturalidad es muy fundamental para poder construir una sociedad que sea democrática, para mejorar el encuentro de actores, las diferentes culturas, quienes quieren estar en contacto para poder construir proyectos a lo largo del tiempo, para así considerar que la era de la globalización y esta respete la diversidad cultural a nivel mundial. Eso fue todo, profesor.